Y los hijos de Noah que salieron del arca eran Shem, Yam y Jafet. Y Yam fue el padre de Kenán. Está mencionando Sem, Cam y Jafet, pero si te fijas, Sem no es el primogénito, pero sí te está mencionando al primogénito como el padre de los nietos. En este caso, el nieto Cam también es considerado hijo de Noé. En las escrituras, un hijo no literalmente tiene que ser un hijo biológico. En este caso, Jesús es hijo de David. ¿Y hasta qué generación llega? Hasta la 14. Más. De hecho, la generación que te da Mateo, pero te da 14. Porque si sumas el nombre de David, te da 14. Entonces ese 14 es para darte la genealogía de David, pero en realidad no son 14, son más de 14. Porque eran como los principales que eran. Exactamente, nada más está enumerando los principales. En esta situación, Jesús es hijo de David, aunque venga después de 40 y tantas mil generaciones después. ¿Ok? Por eso no puedes encasillar que un hijo nada más sea de esa persona. Refiriéndonos en el caso del nieto, el bisnieto, el tataranieto, así. ¿Ok? Porque entonces tienes un problema. Literalmente entonces Jesús es hijo de Dios y entonces literalmente es Dios, pero no puede ser así. ¿Sí? Un pariente lejano puede ser considerado el hijo. Luego hasta el 22, del 9 al 22. Estos fueron los hijos de Noah, y de ellos se pobló toda la tierra. Y comenzó Noah a dedicarse a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino que elaboró y se embriagó y quedó desnudo en su carpa. Y vio Yam, el padre de Kenán, la desnudez del padre, y contó a sus hermanos. Entonces tomó Shem junto con Jafet un manto y poniéndolo sobre sus hombros, fueron caminando de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre mirando hacia atrás, y la desnudez de su padre no miraron. Fíjate, en el 22 te dice, vio Ham, el padre de Canaán, la desnudez de su padre. Desde el momento que te está mencionando también a Canaán, quiere decir que también el algo tuvo que ver ahí, porque no tiene coherencia que te esté mencionando que Ham es el padre de Canaán y acá te lo esté mencionando por mencionártelo. Y vio Ham, el padre de Canaán, algo ahí que está viendo de más también con Canaán, ¿sí? Pero lo está viendo con su hijo, ¿no? Es que no podemos especular que fue un abuso, ¿sí? Un abuso sexual. Pero otra vez, el hecho de que esté Canaán viendo eso o que lo esté mencionando la escritura es porque él pudo haber tenido algo que ver también. Luego, en el 23, el primero que se menciona es a Sem. Entonces tomó Sem y luego te dice junto con Jafet, haciendo la alusión a que el manto lo tomó Sem, no Jafet. Sino que después de que Sem lo toma, se lo va con Jafet y entre los dos fueron caminando de espaldas. Por eso la bendición principal se la lleva Sem. No es nada más que los dos sean buenos, sino que el principal es Sem, que junto con Jafet realizan el acto, pero la toma o el manto lo toma, y puede ser que hasta la iniciativa sea de Sem. Y despertó Noah de su embriaguez y se enteró de lo que hizo su hijo menor. Y dijo, maldito sea Kenán, esclavo de esclavos será para sus hermanos. ¿Lo que hizo quién? El nieto. Lo que hizo el nieto. Por eso te digo que el hijo también es considerado, el nieto también es considerado un hijo o alguien lejano. Pero no está mal diciendo a Cam, sino a ¿quién? Al nieto. Al nieto. Por eso te digo que en el 22, y vio Ham, el padre de Canaán, quiere decir que algo ocurrió ahí. Y puede ser que la depravación ocurra precisamente con Canaán. Ahora, Canaán se considera que de ahí vienen los negritos. Lo que consideran en problemas sexuales el cuervo, el perro y a los negros. Y desde aquí, desde esta parte lo sacan. Sacan al cuervo cuando habla Moisés. Te estoy hablando del lado del judaísmo. Cuando sacan de Moisés, y de ahí considera que la perversión sexual se considera que el animal cambia a negro. En el caso del perro, hay perros negros.
En el caso de los hijos de Canaán se considera que vienen los africanos y que es precisamente por esa perversión sexual, por eso saca que de ahí proviene eso. Pero otra vez estamos hablando de una especulación judía, ¿sí? No de algo que sea forzosamente así, pero sí está interesante que la forma de maldecirlo le diga que es esclavo de los esclavos. No es esclavo de cualquier persona. Él es el esclavo del esclavo. Eso ya te demuestra una cadena muy inferior, ¿sí? Porque ni siquiera llegas a ser el encargado tienes que ser el esclavo del esclavo. Luego el 26. Y luego dijo, bendito sea Dios, el Dios de Shem, y sea Kenán siervo suyo. Para terminar con esto de Canaán. De Canaán es de donde provienen también Sodoma y Gomorra. Casi como si Noé estuviera viendo proféticamente lo que iba a ocurrir con esta nación. Luego, en el 26, aparece la palabra Baruch. Baruch Adonai. Esto de Baruch es bendito, que es la traducción que tiene aquí. Ahora, fíjate cómo la palabra para bendición proviene desde Noé. Bendito sea Dios, el Dios de Sem. Pero en esta situación de Sem, del Dios de Baruch, tiene que ver con una implicación del idioma, del lenguaje. Cuando nosotros decimos el Shema, ¿qué usamos en el Shema? El Shema Adonai Eloheinu Baruch Shem Kevod. ¿De dónde proviene Baruch? Baruch proviene de aquí, ¿sí? Cuando hablas fíjate cómo es la unidad que tiene que regresar todo el lenguaje que tenemos diseminado después de la Torre de Babel a regresar a un solo lenguaje, el lenguaje de Dios. Entonces tú estás regresando con el hebreo, o lo poquito que estamos tratando de ver es regresar al lenguaje original. No solo lees la escritura o tratamos de leer la escritura del original, entenderla, sino que también intentamos hablar el idioma original. Fíjate cómo hay a veces veo muchas personas que dicen, no, es que habla de hebreo, ¿qué es eso que tiene? Es que tienes que ver toda la profundidad que hay detrás. Luego, el 27. Dice, embellezca Dios a Jafet y habitará en tiendas de Shem y sea Kenán su siervo. Esto ya empieza a ser más fuerte. Habitará en tiendas de Sem. ¿Quién? Jafet. Es decir, que Jafet tendrá el cobijo de Sem, ¿sí? Pero el cobijo no le alcanza a Canaán, porque Canaán, para tener cobijo, tiene que ser otra vez el esclavo del que está con el dueño. Vivió Noah después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noah 950 años, y falleció. Y esta es la genealogía de los hijos de Noah: Shem, Ham y Jafet, y a todos ellos les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer y Magog, Labán y Tubal, Meshech y Tirás. Y los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmá. Y los hijos de Javán fueron Elisha, Tarshish, Kitim y Dodanim. De ellos se desprendieron luego las etnias y los clanes en sus tiendas, cada cual con sus lenguas, por sus familias en sus respectivas poblaciones. Aquí esto de sus lenguas no es que sus lenguas sean diferentes a los demás, se refiere a una especie de calor, una forma de hablarlo distinto. Y los hijos de Ham fueron Cus, Mitzraim, Fud y Kenán. Aquí Mitzraim es Egipto, ¿sí? Fíjate desde dónde proviene, de Cam. Y los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Saptá y Saptejá. Y los hijos de Rama eran Sheba y Dedán. Y Cus tuvo a Nimrod. Este fue el primer guerrero de la tierra.
Él era un guerrero cazador en contra de Dios, por lo que se decía, nadie como Nimrod ha sido guerrero cazador frente a Dios. Vamos a la 60, la 1960. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, si tú lees esa parte de la 60, parece ser que está dándole a Nimrod una importancia de como que Dios está con él, ¿sí? El 9, él era guerrero cazador en contra de Dios. Ha sido guerrero cazador frente a Dios. No es que esté delante de Dios como que Dios lo tome como bien, sino lo está tomando en un sentido de un hombre que está en contra de Dios. En el sentido de frente de estando en contra de él, no que esté del lado de Dios en un sentido de que está haciendo las cosas mal delante de él. Y fue su primer reino Babel, y luego Erech, Akkad y Jalné, en territorio de Shinar, del Sinar. Sí, del Sinar. De esta región surgió Asur y construyó a Nínive, a Rehoboth y a Calah. Y también construyó a Resén entre Nínive y Calah, que fue la ciudad mayor. Y Mizram engendró a los Ludim, los Anamim, los Lehabim y los Neftujim. Y los Patrushim, los Casluhim, de ahí salieron los Pelishtim y los Kaftorim. ¿Qué dice la 14, el 14 en la 60? A Patrushim, a Kalushim, de donde salieron los filisteos, y a Kaftorim. Entonces los filisteos salen ¿de dónde? De Egipto, ¿sí? Por eso siempre ha sido el pleito entre Israel y Egipto. Pero fíjate de dónde están proviniendo los filisteos. Esto también, nomás que no está diciéndote el lugar, pero esto también es usado a veces para decirte que Israel está en un lugar que no le corresponde. En Palestina. Porque ya desde aquí te están diciendo de los palestinos, pero no está diciendo el lugar. Y Kenán tuvo a Sidón, su primogénito, y a Het, y los Jebuseos, los Emoreos y los Gergeseos, y a los Gibeos y a los Arqueos y a los Cineos, y a los Arbadim, a los Semarim y a los Hamatim, de quienes luego surgieron todas las familias de los kenanitas. Y el límite territorial de los kenanitas era desde Sidón, llegando a Gerar hasta Gaza, pasando por Sedón y Amorá, Adma y Seboim, hasta llegar a Lasha. Estos son los hijos de Ham por sus familias y lenguas, sus regiones y sus etnias. Y Sem también procreó, padre de los allende el río, hermano de Jefet el mayor. Y los hijos de Sem fueron Elam, Ashur, Arpachshad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mash. Y Arpachshad tuvo a Shelah y este tuvo a Eber. Y Eber tuvo dos hijos. El nombre del primero fue Peleg, división, porque en sus días se dividió la humanidad, y su hermano se llamó Ioctán. Ioctán tuvo a Almodad, a Shachlet, a Casermabet y a Arad. Y a Doram, a Uzal y a Dikla. Y a Obla, a Abimael y a Sheba, y a Ofir, y a Jabilá, y a Iobab. Todos estos fueron los hijos de Jacob y Octán. Y ellos habitaron desde Meshá hasta llegar a Sefará, al monte oriental. Estos son los hijos de Shem por familias, sus lenguas, sus regiones y sus etnias. Estas fueron las familias de los hijos de Noach por sus orígenes y sus etnias, y de ellos se dispersaron los pueblos de la tierra después del diluvio. Ok, entonces ahí termina la sexta aliyá.